Pues me llamo Fernando, soy arquitecto y tenemos un pequeño estudio que empezó dedicándose más a la cuestión de la edificación y la arquitectura y ha acabado especializándose, por razones que todavía no sé, en el diseño de exposiciones. Y dentro del diseño de las exposiciones nos estamos intentando posicionar, ubicar en una parte del mercado un poquito difícil, porque trata de entender los mecanismos administrativos y ver cómo podemos aportar de alguna manera nuestro saber hacer de una manera práctica, ¿no? Yo voy a hablar de una cuestión muy específica, que yo no sé hasta qué punto la gente entiende bien. Yo, desde luego, alrededor, en mi entorno más cercano, muchas veces parece que se entiende, pero no es tan evidente, que es qué significa la huella de carbono, cuál es nuestra huella ecológica, qué es el efecto invernadero, porque sin entender esas tres ideas más o menos claves es muy difícil ver hasta qué punto se pueden cambiar las cosas de una manera práctica muy fácil, muy sencilla. Bueno, entonces, la huella de carbono no es otra cosa que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que producimos en el mundo cada vez que hacemos algo. En una fábrica, o cogemos un coche, o nosotros encendemos un interruptor. En cada pequeña acción estamos emitiendo una cantidad, digamos, de gases de efecto invernadero que se reducen o se concentran en la idea del CO2, aunque son muchos tipos de gases distintos, ¿vale? Esto implica que hay un calentamiento global, que es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un concepto muy sencillo, y es que la contaminación va haciendo una especie de plástico alrededor del mundo, como si tuviéramos un invernadero, que permite que los rayos del sol entren, haga más calor que si el sol nos diese directamente, y además impide que los rayos del sol, el calentamiento de la Tierra, salga. Ese plástico lo impide, con lo cual, inevitablemente, lo que está pasando con el planeta es que se está calentando. ¿Cómo reducir ese plástico? Pues básicamente hay que reducir las emisiones de carbono. Nosotros, si todavía no habéis probado, en Internet, si tecleáis huella ecológica, puedes calcular cuál es tu impacto en el mundo, ¿no? Y así, a priori, la media es que, con nuestro estilo de vida urbano, un habitante medio suele consumir 1,5 planetas de los que realmente tiene disponible. Es decir, el balance natural entre un habitante y su planeta es que puede consumir los recursos que le da, es decir, 1 a 1. Nosotros ahora mismo estamos en 1 a 1,5, es decir, tenemos 0,5 de déficit con nuestro planeta. Y está de alguna manera calculado que para 2030 ese número puede llegar a 2 y para 2050 superarlo. Eso quiere decir que necesitaríamos 2 mundos para satisfacer nuestras necesidades. Eso implica todo, desde que encendemos el interruptor hasta que cogemos un avión porque es una oferta súper barata y mejor que quedarme en casa, aprovecho y me voy a Roma. Cualquier acción realmente es una acción que tiene una repercusión. Entonces, hay una idea que es, o un concepto que en el mundo científico se utiliza y en la ingeniería, que es la idea de la calculadora de carbono. Es decir, realmente se puede saber perfectamente y calcular todo lo que hacemos, todo lo que se fabrica a nuestro alrededor. Hay un libro, un manual de carácter internacional y traducido a todos los idiomas que te explica perfectamente cómo entender ese análisis de ciclo de cualquier producto o de cualquier acción. Lo puede aplicar una pequeña empresa, una fábrica o un consumidor estándar en su casa. Entonces, analizar el ciclo de vida de algo o de alguien o de una acción es tan sencillo como entender este diagrama. Sea lo que sea que compremos, que consumamos o que nos pongamos encima, viene de una serie de recursos o de materias primas que hemos extraído de la Tierra, ¿no? Empezamos robándole algo a la Tierra. Estos materiales que cogemos los hay con mayor energía embebida y con menor energía embebida. La energía embebida es el esfuerzo que necesita la Tierra para generar ese material. La Tierra necesita muchísimo esfuerzo para generar carbón y muy poco para generar bambú, por ejemplo. Entonces, la energía embebida del carbón es muy alta y la energía embebida del bambú es muy baja. ¿Con qué es mejor construir? Pues con bambú, ¿no? Es una regla muy sencilla. Entonces, a partir de ahí, esa materia prima,
que son minerales, las maderas, etcétera, pasan a un proceso de transformación o de manipulación, un procesado, que lo convierten en un producto que se puede comprar en el mercado. Pues el carbón se puede convertir en un fuel o lo que sea, y su mezcla con otros aditivos acaba produciendo plástico, ¿no? PVC, por ejemplo. Entonces, uno de los procesos en los que el mundo requiere más energía es en el paso 2, que es transformar la materia prima natural en una materia artificial, lista para su consumo. El tercer paso tiene que ver con la manipulación de esos materiales, ¿no? Cogemos de distintos proveedores PVC por aquí, pegamento, unas láminas de aluminio y creamos un juguete, ¿no? Pues esa es la manufactura. Entonces, en este proceso de manipulación no solo estamos utilizando materiales que han sido procesados, sino que estamos produciendo transportes de materias primas de unos sitios a otros, haciendo que las personas se desplacen a sus fábricas de trabajar y todo ese movimiento requiera que cojan un coche y tienen que echar gasolina. La fábrica requiere electricidad para encender las luces en la cual los operarios trabajan, y todo eso se va sumando en la huella en la calculadora de carbono, cada pequeña acción. El siguiente paso es que lo utilizamos más o menos bien y con una vida más o menos larga. La cuestión es que todo está previsto para que al final lo acabemos tirando y reemplazando. Pues esa acción, de nuevo, nos hace que volvamos a contar. Si de aquí a aquí lo único que hacemos es tirarlo y nos compramos un nuevo móvil, hay que empezar de nuevo en extracción. Si reutilizamos el móvil, nos saltamos los 3 primeros pasos. Entonces, entendiendo esta lógica y teniendo el manual el protocolo de gases de efecto invernadero, que lo podéis descargar en PDF muy fácil, es un poco largo, pero podéis entender y podéis aplicar a vuestras empresas, a vuestras fábricas, a vuestra actividad cotidiana 3 reglas muy sencillas y saber cuál es el impacto de vuestras acciones y de vuestras compras. Entonces, en el estudio lo que hicimos fue eso, intentar entender el impacto de nuestros diseños, de nuestras propuestas, que además nacen ya pervertidas, puesto que el mundo de las exposiciones, el mundo de la cultura y del arte, genera muchos productos que son efímeros, muchas exposiciones temporales, con lo cual, desde el momento en el que nacen, ya tienen programada de alguna manera un fin. Entonces, estamos intentando siempre que ese fin sea lo menos agresivo posible para el medio ambiente. En el análisis del ciclo de vida, básicamente hay 3 niveles, del más sencillo al más complejo. El primero y el segundo es tan sencillo como saber los combustibles, el agua o la electricidad que consumimos para hacer nuestras actividades, o una fábrica necesita para fabricar un producto, o un edificio para tener a las personas que lo habitan en una situación confortable. El último nivel, el nivel 3, es el que es un poquito más complicado, porque en este nivel lo que tienes que hacer es encontrar todas las acciones que no son evidentes, como el consumo de energía, que implican la utilización, la transformación o la manipulación de un producto. En el caso de una exposición temporal, son muchas las cuestiones que hay alrededor. Las exposiciones temporales, además, se suelen dar en edificios, en museos o centros culturales o fundaciones, como estamos aquí en Fundación Telefónica, y la realidad es que la energía que el propio edificio ha requerido para su construcción y para su mantenimiento es infinitamente mayor al impacto que tiene una pequeña exposición. La cuestión es, ¿cuál es la comparación? Estamos hablando de un 1 a 1000, de un 1 a 100, de un 1 a 1 millón. Si no sabemos realmente el impacto real de una exposición, que es una cosita muy pequeña, y lo ponemos en comparación con el edificio que la alberga, no sabemos si realmente ese edificio es eficiente en sí mismo por las actividades que desarrolla en su interior. Aquí es donde nosotros empezamos a investigar y a tratar de generar una metodología que fuese lo más coherente posible, lo más holística posible, porque a lo mejor la conclusión, cuando empezamos con el proyecto, todavía no lo sabíamos, es que era tan ridícula la huella de carbono de una exposición frente al edificio que no merecía la pena ni prestarle atención. Por otro lado, la verdad es que todos los análisis que vienen, sobre todo del mundo anglosajón,
con la interpretación de qué es la cultura y por dónde va el mundo de lo cultural, todos apuntan en una misma dirección. Va hacia lo efímero. Las colecciones permanentes, las cuestiones que duran mucho tiempo, por alguna razón, por la movilidad y la velocidad de nuestra sociedad, van en detrimento de las pequeñas cuestiones que aparecen y desaparecen. Esto no os lo explico con mucho detalle, pero básicamente es el proceso mental que se necesita para entender una exposición, y es, necesitas ubicar qué grupos de personas se responsabilizan de qué y cuáles son las fases de producción, de concepción, de desarrollo y de mantenimiento de una exposición. Una vez que entiendes este pequeño diagrama, que es, veis, en realidad no es más que un cuadro de 6 filas y 4 columnas, y lo comparas con otro tipo de actividades efímeras, conciertos, teatros, te das cuenta que hay un paralelismo absoluto. Entendiendo el mecanismo de una exposición, entiendes el mecanismo de un concierto o de una obra de teatro. Los agentes son paralelos y las etapas muy parecidas. Lo único que tienes que identificar es qué agente y en qué momento de su etapa se toma una decisión. Y esa decisión, qué implicación tiene en ese cálculo de la huella de carbono. Y sobre todo, que una reducción del impacto ambiental de un evento efímero solamente es satisfactorio o tiene éxito cuando todos los actores durante todas las etapas aplican un mismo criterio. No sirve de nada que solamente el diseñador, solamente el gestor o solamente el promotor sea responsable, porque se produce una falta de balance que al final pues hace que la operación no tenga éxito. En resumidas cuentas, nosotros en el mundo de las exposiciones más o menos tenemos seis etapas, desde la concepción por parte del comisario o del promotor de la idea hasta el desmontaje y la decisión de qué se hace con esa exposición, si itinera o si va a la basura, y más o menos 4 bloques de responsables. La organización que alberga y promueve la exposición, las personas responsables de la idea que da germen a esa exposición, los comisarios. Luego tenemos un tercer bloque de equipo que son todo el equipo creativo, todos los diseñadores que puedan entrar, arquitectura, diseño gráfico, webs, comunicación, toda la cuestión que tiene que ver con creatividad, y por último los que lo ejecutan, las empresas de montaje, las constructoras, etc. Estos 4 actores están presentes durante las 6 etapas, de una manera directa o indirecta, y toman decisiones claves en donde están las X. Hay momentos de la producción o momentos de la concepción en la cual pues quizás la mayor de las responsabilidades radican en el curador y en otras en el diseñador. Esto es lo que os comentaba, que cuando analizas los procesos de montaje de cualquier actividad efímera, encuentras unas correspondencias lineales bastante evidentes entre los actores y las etapas, ¿no? Pues bien, esto que os comentaba al principio del análisis del ciclo de vida se resume en un diagrama que contempla estas etapas. Estas etapas que ya son para nosotros muy específicas del campo de las exposiciones temporales. Y busca todos los movimientos que se producen y el impacto en este cálculo de la huella. A nivel conceptual es así de sencillo, o sea, no hay nada más que entender cómo uno se comporta en su casa para entender que la huella de carbono tiene que ver con si hago tantos kilómetros al día, si enciendo la luz tantas horas al día, si viajo en avión tantas veces al año, e ir sumando. El análisis de ciclo de vida, por lo tanto, en una exposición es lo mismo que en la producción o en la fabricación de un producto. Tiene que ver con la manufacturación de aquello que pretendemos construir, la utilización de esos materiales y de esas materias primas y su transformación. Tiene que ver con el transporte de todas esas materias primas, de todos los equipos o responsables que intervienen en diseño, producción, curaduría, transportes, cualquier implicación que tenga que ver con el uso de un medio de transporte. Tiene que ver con la utilización de la electricidad, del gasóleo, o del calentamiento del agua dentro de nuestros edificios y en las fábricas o en los talleres de aquellos que fabrican los dispositivos que luego vamos a montar en nuestra exposición. Y por último tiene que ver con qué hacemos con los residuos.
El objetivo siempre en un producto sostenible es tener residuos cero, pero la realidad del mercado y la dinámica de los contratos, etcétera, y administrativos, pues lo hacen muy difícil. Hasta aquí es todo bastante teórico, entonces llega un momento que solamente puedes entender las cifras pues recurriendo a la herramienta que todos recurrimos, que es Excel. Haces unas tablas y en estas tablas identificas todos los inputs, todas las fases, y luego hay una serie de bases de datos internacionales y que son todas consultables, donde te dan digamos, la energía embebida en el caso de los materiales o la huella de carbono en el caso de las actividades de la acción. Por ejemplo, la huella de carbono de viajar en business de una persona no es la misma huella de carbono que viajar en una clase económica y, desde luego, no es la misma huella de carbono que viajar en tren. Entonces, si tú tienes la opción de ofrecerle a un artista o a un comisario que venga a Madrid desde París, es irresponsable que venga en avión, porque hay tren. Lo ideal sería autobús, pero claro, estas cuestiones son negociaciones que muchas veces tienen que ver con otros elementos. Y desde luego es pecado que venga en business. Desde el punto de vista del carbono. Pues así está un poco todo. Podemos construir un muro con 1000 tipos de madera o con 1000 tipos de recursos plásticos. Busquemos aquellos que tengan menor energía embebida. O sea, nosotros rellenamos estas tablas y rellenando estas tablas podemos entender que cada uno de estos pequeños elementos, esto es una simplificación de todos los tipos de soportes que tiene una exposición, les podemos aplicar su pequeñita huella de carbono para luego sumarlas. La calculadora, que es esta calculadora la hemos desarrollado nosotros en el estudio y es la única manera que tenemos de garantizar a cualquier entidad o a cualquier cliente que no podemos hacerlo mejor porque no hay un paso más atrás al que ir, bien por la elección de un material o bien por la elección de un medio de transporte. Es una herramienta es de nuevo una tabla de Excel que estaría conectada a todas las tablas de Excel anteriores. Entonces, en cada una de las 4 grandes etapas de la exposición y aplicadas a cada una de las 6 fases de la producción de la exposición, vamos teniendo unos resultados. Esto es muy abstracto y un poquito árido, pero es más fácil entenderlo. Es más fácil entenderlo si lo conviertes en una idea, y es que esto es un presupuesto. Que tú, lo mismo que con el dinero, tienes 1000 para gastar, pues tienes 1000 kilogramos de CO2 para gastar. ¿Cómo los gasto? Pues yo decido cómo relleno esas casillas. Si me gasto todo mi carbono en un billete de avión de business, me quedo sin carbono para hacer muros. Si me gasto todo mi carbono en una gráfica de PVC de grandes dimensiones, pues a lo mejor me quedo sin dinero para unas vitrinas más modestas con una madera certificada y que luego podemos reutilizar. Cuando cambias esta idea y entiendes que el carbono equivale al dinero, también a nivel administrativo es muy fácil de entender cómo es de aplicable la obligatoriedad para cualquier contratista de demostrar cuál es su huella de carbono, porque así, de verdad, sí, los proyectos que van a la baja son los mejores proyectos, que eso no pasa con el dinero. Un proyecto mucho más barato que otro no es garantía de que tenga mejor calidad, pero un proyecto con la mínima huella de carbono sí que es garantía de que como mínimo cumple con la responsabilidad en el medio ambiente. Para esto, obviamente, es muy importante facilitar plantillas y sistemáticas para los gestores, para las empresas constructoras, para los diseñadores, formatos para recopilar esos datos, porque no son cosas muy evidentes. Es un terreno muy árido. No me da mucho tiempo a explicaros un caso de estudio con el cual pudimos llegar a una serie de conclusiones en la casa encendida, pero así a grandes rasgos os cuento que las exposiciones se pueden dividir en tres paquetes y que cada una tiene un comportamiento muy específico en referencia a estos 4 bloques de consumo de carbono. Las típicas exposiciones que nos encantan y que vienen de la Tate,
¿no?, o del Metropolitan son el ejemplo de mayor impacto en el medio ambiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque se requieren transportes muy complejos y muy largos de obras que requieren unas medidas de conservación muy complejas y con mucho coste. Por contraposición, las exposiciones más eficientes en el mundo de la cultura son aquellas que no tienen obras de arte, que son solo de contenido, que son divulgativas, porque solamente tienes una cuestión que manufacturas de manera local, no necesitas transportes. Y ahí veis un poco ¿no?, las diferencias de los diagramas. Y hay una situación que es muy equilibrada en las exposiciones, que es aquella exposición que trata de mostrar el trabajo de los artistas locales, porque el gran gasto que se ha demostrado en el mundo de la cultura radica en el transporte, y en el momento en el que lo quitas de en medio, tu presupuesto de carbono aumenta muchísimo para poder hacer dispositivos de calidad, para poder pagar a los artistas, para que los centros puedan apostar por una comunicación que a priori no es la estándar y que requiere un esfuerzo extra, etc. Simplemente estas son las conclusiones de nuestro estudio que nos llevaron a decidir que en el caso de la Casa Encendida, tras analizar estas 3 tipologías de exposiciones específicas que ellos hicieron y durante un año, la reducción de la huella de carbono de todo el edificio, no solo de las exposiciones, gracias al impacto del control en el diseño de las exposiciones, era un 9,8%, es decir, casi los objetivos que Casa Encendida se fija anualmente en su compromiso con, digamos, con la dinámica medioambiental que tiene. Ellos necesitan encontrar cada año de dónde tirar para hacer esa reducción del 10%. Pues aquí ¿no?, es una de las oportunidades. De ese, como veis aquí, de ese 9,8, el 6,3 era todo repercusión solamente de transportes. Bien. Y ya la última conclusión, y cierro, es que lo mismo que os decía, que hay 3 tipos de exposiciones y que cada una contamina más o menos, a nivel de desperdicios o de residuos, si nosotros queremos no tirar nada a la basura y queremos que las exposiciones itineren, de nuevo, al analizar el impacto, te vuelves a dar cuenta de hasta qué punto el modelo de las grandes exposiciones de grandes obras de arte, la realidad es que no tiene ningún sentido y que, de nuevo, las pequeñas exposiciones locales, menos ambiciosas, son las que, en la economía circular, de alguna manera, pues, tendrían más relevancia. Y así, a grandes rasgos, pues, esto yo creo que sería todo. Las 4 grandes R's: reciclar no es la solución, porque el proceso energético de reciclar un material muchas veces genera más emisiones que la propia manufacturación del material. Antes de llegar a reciclar, que es el 4.º paso, tenemos que repensar, es decir, rediseñar. Hay que reducir, mejor gastar más en un buen dispositivo que podamos reutilizar que no poco dinero en muchos, y sobre todo reusar. Son, digamos, de alguna manera en el campo del diseño las claves para poder seguir adelante, ¿no? Y con esto yo creo que, si no hay necesidad... No sé si hay alguna duda, alguna preguntilla. Tenemos que ser muy breves, creo, que tenemos que dar paso a la siguiente mesa y ando yo... No, estoy fascinada, realmente me ha encantado el hacer ese traslado de, bueno, hagamos un presupuesto de lo que puedo contaminar, digamos, algo así. Sin embargo, quería, todos estos diseños de plantillas y tal, ¿los han hecho ustedes con base a conforme han ido, pues, produciendo exposiciones que han recuperado toda esta información que supongo que está pública? Lo digo porque me interesaría muchísimo como empezar a experimentar desde producción, pero tal vez en otros sectores, no sé, escénicas o festivales, y que uno empiece a hacer esos ejercicios también como contrapeso, ¿verdad? Si realmente es información, o sea, porque me encantaría que me pasaras esa presentación, pero si no se puede, tal vez, no sé, si nos podrías dar algunas fuentes o webs o algo que, o pues qué sé yo. Yo lo único que he hecho ha sido pasar a Excel este manual, que lo tienes en PDF en todos los idiomas.
Análisis de ciclo de vida, el protocolo de gases de efecto invernadero, el estándar corporativo de contabilidad y reporte. Aquí está todo. O sea, cualquier cosa que se te ocurra está respondida aquí desde hace 20 años. Solamente hay que trasladarla a tu forma de trabajar específica en tu campo profesional específico y con las tipologías y proveedores específicos que tú tienes. O sea, es así de sencillo. Y hacerlo en una tabla de Excel. Tiene que ser, obviamente, tu campo profesional, porque si no es muy difícil entender las dinámicas internas, ¿no? De cómo funciona una exposición desde que arranca hasta que termina. Bueno, os puedo recomendar, por supuesto, hay un equipo anglosajón que se llama Julie's Bicycle, que en este tipo de manuales llevan editando pues 10, 15 años de forma específica para muchos sectores de la actividad cultural, de nuevo manuales. Te dan todas las pistas, entiendes perfectamente las causas, las consecuencias, te muestran casos prácticos, pero la realidad es que Julie's Bicycle a día de hoy todavía no ha desarrollado un software que entre en el detalle de la cultura efímera más allá de lo que son los grandes edificios, los grandes consumos de los museos. Por eso, de alguna manera, esto es una labor muy local, muy a medida.